particularmente la fibra óptica. ¿Ya? Vamos a repasar lo que vimos de fibra óptica, en la estructura de la fibra óptica y después el enlace de fibra óptica, para que después empecemos a hacer cálculos del enlace de fibra óptica y terminemos una de las materias de este segundo semestre y alcanzar a ver algo de telefonía IP. ¿Ya? Por lo tanto, comprender la estructura física de la fibra óptica y sus características, describir los fenómenos de la luz asociados a la transmisión de información y realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos, estándares de calidad y buscando alternativas y soluciones cuando se presenten problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. ¿Ya? El último punto, ¿cierto?, tiene que ver con habilidades transversales y particularmente cuando ustedes me envían los trabajos, chiquillos, apunta a que lo hagan ordenados, que a lo menos tenga el nombre de ustedes y el objetivo que están cumpliendo con la tarea, ¿cierto? Para que pueda yo, cuando esté revisando, no tener que volver al correo y estar buscando quién me mandó este correo, esta información sin nombre. ¿En qué asignatura estamos, profe? Acabo de decir que estamos en IRTC, ¿ya? Para que se concentre en lo que estoy hablando. ¿Ya? IRTC, medio de transmisión, fibra óptica. Bien, partimos. Dígame. ¿Sí? Súbale el volumen a sus parlantes. Bien, es un hilo, dice, de vidrio y plástico compuesto por 3 capas concéntricas que difieren en diferentes propiedades. ¿Ya? Básicamente la fibra óptica está compuesta por el núcleo y el revestimiento. ¿Ya? Esa es la fibra óptica. Un elemento central que es el núcleo y un elemento, ¿cierto?, que lo cubre, que es el revestimiento. Esa es la fibra óptica. Ahí se da el fenómeno de la reflexión interna total, ¿ya? Por eso se dice que la fibra óptica está compuesta por estos 2 elementos. Después viene un tercer elemento que aquí aparece como coating, o color, o buffer, ¿ya? Que es un recubrimiento que, aparte de darle un color en particular, para el código de colores de la fibra, le da una protección también de mecánica, ¿ya? De firmeza a la fibra óptica, ¿ya? Pero que se entienda que la fibra óptica en el fondo es el núcleo y el revestimiento. Ahí se produce el fenómeno de la luz como reflexión interna total, que nos permite transportar toda la información a través de estos cables de fibra óptica. ¿Ya? Después viene el color o el buffer o el recubrimiento, o el coating como aparece ahí, ¿cierto? Y sobre eso después vienen todos los elementos de protección mecánica, ¿cierto? La chaqueta, la cubierta, en algunos casos viene con fibra, con Kevlar, ¿cierto? Vienen dispuestos helicoidalmente, ¿ya? Y traen hartos elementos para cobertura mecánica. Dependiendo del ambiente también pueden traer para la corrosión en el agua, ¿cierto? Para los roedores, dependiendo también de dónde se utilice el contexto o el ambiente donde va a trabajar la fibra, son las diferentes protecciones que se le adicionan, que se le agregan, ¿ya? Pero, repito, básicamente la fibra óptica es el núcleo y el revestimiento, y después viene esta cobertura de color, buffer o coating, ¿ya? Que le da resistencia mecánica a este cable de fibra óptica, ¿ya? Los diámetros del núcleo varían entre 8 y 62,5 micrómetros entre la fibra óptica monomodo y la fibra óptica multimodo, ¿ya? El revestimiento o cladding, ¿cierto?, siempre es de 125 micrómetros y el color o el buffer, ¿cierto?, es de 245 micrómetros, ¿ya? Esas serían las medidas de la fibra óptica en particular, ¿ya? Ya sabemos que tenemos monomodo y multimodo. De eso depende el diámetro del núcleo, ¿ya?
todo en micrómetros. Recuerden que un micrómetro es la millonésima parte de un metro, ¿ya? Aquí, como dice el núcleo, es un hilo de vidrio fabricado con silicio, ¿cierto? Conduce la luz de 8 a 62,5 micrómetros de diámetro. El revestimiento es un tubo de vidrio fabricado también en silicio y otros componentes de distinta densidad óptica que el núcleo, confina la luz dentro del núcleo de 125 micrómetros de diámetro, ¿ya? Que es lo mismo que está acá. Y acá el color o buffer, que es un amortiguador, dice, una protección, que le da protección mecánica al núcleo y al revestimiento, y de 245 micrómetros de diámetro. ¿Sí? Eso sería la fibra óptica en sí. Otro más. IRTC. Cuarta vez que lo digo. ¿Ya? Estamos claros con la construcción de la fibra óptica en sí. Después de esto vienen todas las demás protecciones, como dije anteriormente, ¿ya? Una chaqueta, las protecciones metálicas, si son para protegerlo de los roedores, ¿cierto? Si va a estar directamente en tierra, si va a ser un cable submarino, ¿ya? Dependiendo de todas esas protecciones, de todos esos ambientes son las protecciones que tienen los cables de fibra óptica. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? ¿Y el Karim llegó, no? Mi secretario. Chuta. ¿Quién va a ser mi secretario hoy día? Si hay preguntas para que las vayan leyendo. Luciano. Ya, buena Luciano, voluntario. Ya, la fibra óptica tiene dos formas constructivas, básicamente. La estructura ajustada, tie buffer, ¿ya? Y la estructura holgada, ¿ya? Vamos a partir por la holgada para que me entiendan. Fíjense que la estructura holgada, los cables de fibra óptica que recién acabamos de ver, ¿cierto? Van dispuestos dentro de otros tubos o mini tubos que se les llama, ¿ya? Van sueltas, por eso se llaman holgada, estructura holgada. Van protegidas con un líquido, con un gel, ¿cierto? Que las protege de la humedad, para que no entre humedad. Pero van sueltas dentro de este tubo, de este mini tubo, que también tiene un color en particular para cumplir con el código de colores y la conexión, la instalación, ¿cierto? El montaje de estos cables de fibra óptica tenga un orden predeterminado, ¿ya? Entonces, estructura holgada, por eso se llama holgada, porque las fibras van sueltas, están sueltas, movibles dentro de este mini tubo, ¿ya? Obviamente este elemento central que está aquí es para tirarlos, ¿ya? La fuerza mecánica para no tirar de los tubos o del cable y no se nos rompan las fibras, ¿ya? Y ahí vienen todas las demás protecciones que yo les dije delante, ¿cierto? Que pueden ser más de una, dependiendo del ambiente donde trabaje, ¿ya? Pero el loose tube, ¿cierto? Estructura holgada, las fibras vienen sueltas adentro. Y la estructura ajustada, fíjense, viene la fibra con su color, viene una protección sobre el color, sobre el buffer, bastante firme, y eso también van de a una, pero firmemente ajustadas a este cable, ¿ya? Estas fibras no se desplazan, no se mueven. Estas sí se desplazan y se mueven. Si las ponemos en forma vertical y no le ponemos ninguna protección para que no se mueva, se van a caer, se van a deslizar las fibras, se va a salir también el gel que tiene, ¿ya? Acá no hay ningún inconveniente en ponerlas horizontal o verticalmente porque están bastante sujetas, ajustadas al cable. Dígame. No es ni mejor ni peor ninguna de las dos, depende cómo usted las quiera utilizar, ¿ya? Estas generalmente se utilizan para tendidos horizontales, para que no se desplacen las fibras, ¿ya? Para que no se caigan. Pero si usted la sella aquí, no hay ningún problema, la puede poner vertical porque ahí no se le va a salir ni el gel ni se le va a desplazar la fibra, ¿ya? Dependiendo de los ambientes. Recuerden que ¿qué es lo que determina el ambiente? Es la chaqueta exterior, ¿cierto? La chaqueta exterior y todas las protecciones, por lo tanto, dependiendo del ambiente, es donde van a poder donde van a determinar qué fibra de vidrio o qué cable de fibra, más bien dicho, van a utilizar, ¿ya? Si tengo una fibra para interiores, obviamente yo no la
puedo usar en un ambiente submarino o en un ambiente exterior, porque no viene con la protección necesaria, ¿ya? Pero en sí, la fibra óptica son iguales, ¿ya? La única diferencia que podría haber entre una y la otra es que una sea multimodo y la otra sea monomodo. Ahí sí que tenemos problemas, ¿ya? No se pueden empalmar fibras multimodo con una monomodo. O se empalman monomodos o se empalman multimodos, pero no se pueden mezclar ambas fibras, ¿ya? Esas son las precauciones que hay que tener con la fibra óptica. Entonces, la primera precaución, si son monomodo o multimodo. La segunda, el ambiente de trabajo, ¿cierto? Para determinar qué tipo de protecciones van a tener las chaquetas, ¿ya? Y obviamente, ¿sí? Dígame. Por lo general en el taller había monomodos, ¿cierto? Para interiores y para exteriores y para interiores. Teníamos de los dos, un poco de los dos y con eso trabajamos, ¿ya? Que son los más sencillos, los más económicos, ¿cierto? No es que sean más malos, sino que son más económicos porque son para interiores, necesitan menos protección, menos chaquetas, ¿cierto? Entonces, mientras más protecciones traiga el cable, se encarece su construcción, por lo tanto es más cara, ¿ya? Pero la fibra óptica en sí es lo mismo. Una monomodo y una multimodo para diferentes ambientes, la fibra óptica en sí es la misma. Como dije anteriormente, los cables, el cable en sí varía dependiendo de su ambiente de trabajo, ¿ya? Aquí hay una esquema para diferenciar, ¿cierto? La diferencia de tamaños que a simple vista nosotros no la apreciamos porque son tamaños muy pequeños, pero aquí en una escala, ¿cierto? En un zoom que se le hizo a esto, podemos ver una monomodo, ¿cierto? 9 micrómetros, una multimodo de 50 micrómetros y una multimodo de 62,5 micrómetros, que son los valores o los tamaños o tipos de fibra que más se utilizan, ¿ya? Fíjese aquí OM1, multimodo, ¿ya? OM2, OM3, OM4 y OM5 vienen en estas medidas, y OS1, OS2, ¿cierto? Single modo o monomodo, ¿ya? Que se van a encontrar con con estos códigos ustedes, ¿ya? OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2, ¿ya? Con esos códigos se van a encontrar siempre cuando lean material referente a las fibras ópticas. ¿Preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Esto tiene que ver, como dice aquí, característica de diseño, tiene que ver cuando ustedes diseñen o proyecten, ¿cierto? O instalen fibra óptica, tienen que considerar que la fibra óptica es un elemento que es bastante delicado, ¿ya? ¿Cierto? Por eso tiene tantas protecciones. Y cuando se tienden los cables o cuando se hacen las instalaciones y hay que llevar a la práctica, ¿cierto? El montaje de fibra óptica, hay que considerar ciertas precauciones, ¿ya? Como por ejemplo la sensibilidad a curvaturas y microcurvaturas, ¿ya? Las curvaturas tienen que ver con la curva general cuando yo tiendo los cables y les doy cierto diámetro, en este caso, aquí este diámetro de curvatura. Esas son las curvaturas, y las microcurvaturas tienen que ser los daños que se producen al interior del cable, ¿cierto? O los quinqué, cuando yo doblo un poquito la fibra y se le hace una hendidura, ¿ya? Ahí se producen microcurvaturas y acá se producen también macrocurvaturas, ¿ya? Tiene que ver cuando cómo trato yo la fibra cuando la estoy instalando. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? La resistencia mecánica tiene que ver cuando yo tiro las fibras, ¿ya? Tengo que tirar estos cables cuando son por ductos, hay que hacer fuerza para tirarla, por lo tanto, hay elementos especiales, según las lauchas, ¿cierto? Que se le conoce, ¿cierto? Que son sondas que se utilizan, que se meten en las tuberías, ¿cierto? Y en estas lauchas o en estas sondas se amarran las fibras
y se tira, ¿ya? Por un lado hay un personaje que la va empujando, por el otro lado hay otro personaje que la está tirando, ¿ya? Pero fíjense, si yo, el elemento central que veíamos anteriormente, este que está aquí, ahí se amarran las lauchas, son las sondas para tirar, de ahí, ahí en eso se hace la fuerza mecánica, no se amarra ni en los minitubos, ni tampoco en la cubierta externa. Traen este elemento central, todas las fibras, ¿cierto? Traen un elemento especial para ser tirados, para amarrarlo cuando hay que tirarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que este cable de avenida que va pasando por los tubos, esto va girando, ¿ya? Por lo tanto, este tiene que tener un elemento que permita que la sonda o la sonda más bien dicho, gire, ¿ya? O se acomode al giro de la fibra, ¿ya? Si no, la fibra se va a ir torciendo y eso produce microcurvaturas, ¿ya? Que son los daños que se producen en la fibra, los pequeños quiebres, y esos quiebres después producen reflexión o refracción de la luz, ¿ya? Y ahí ya comenzamos a tener atenuación, ¿ya? Por eso es importante considerar todos estos elementos. Hay que tratar la fibra óptica con mucho cariño, ¿ya? Acá también, fíjense, esta sería la forma correcta, todo lo que está en verde está en forma correcta. Estos quiebres, estos ángulos de quiebre no se pueden permitir, ¿ya? Porque ahí ya llegamos a las fallas por curvaturas, por macrocurvaturas o fallas por microcurvaturas, interiores y exteriores, ¿ya? También cuando hay que dejar holguras, ¿cierto? No pueden ser muy cerrados, ¿ya? Las holguras, si hay que se enrollan, ¿cierto? Se dejan en forma de bobina, hay que dejarlo lo más amplio posible. La amplitud, ¿cierto?, del diámetro, de este diámetro de circunferencia, generalmente equivale a mínimo 10 veces el diámetro de la misma fibra, ¿ya? Entonces, este diámetro de curvatura, ¿cierto?, equivale a mínimo 10 veces el diámetro del cable, ¿ya? Se toma el diámetro del cable, se multiplica 10 veces, y ese sería el diámetro que tienen que dejar para este cable de fibra óptica, ¿ya? Para que no se les quiebre ni tenga problemas de fisuras por macrocurvatura o por microcurvaturas, ¿ya? Hay tablas, ¿cierto?, que permiten generar estos diámetros de circunferencia para las curvaturas o para guardar la fibra, ¿cierto?, cuando hay que enrollarla, si hay que dejar holgura en ciertas partes. ¿Preguntas? Gracias. Seguimos entonces. Ya, aquí tenemos dos cosas. Primero, ustedes saben que la información a través de la fibra óptica viaja en forma de luz, por lo tanto, la voz o los datos o las imágenes, toda esa información hay que convertirla a pulsos de luz, los pulsos eléctricos también, todo a pulso de luz, ¿ya? Y tenemos dos tipos de emisores para generar esta luz, ¿ya? Tenemos los diodos, ¿cierto? Los diodos LED y también tenemos los diodos láser. El LED utiliza, ¿cierto?, luz o dispara luz en muchas direcciones, ¿ya? Y el diodo láser genera luz o un haz de luz bastante directo, ¿ya? Y es monocromático, o sea, un solo color, todo. Y acá la luz de un LED convencional, ¿cierto?, disemina la luz en varias longitudes de onda, en diferentes colores, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de fuente, el diodo LED y el diodo láser, ¿ya? El diodo LED se utiliza en las fibras monomodo y el diodo láser, porque tiene más alcance, se utiliza en las fibras multimodo, la LED, monomodo, el láser, ¿ya? Tenemos esos dos tipos de fuentes de luz,
Acá los tenemos, ¿cierto? Las ventanas de trabajo de la fibra óptica. Fíjense, el LED en multimodo trabaja en las ventanas entre 850 nanómetros y 1310 nanómetros, ¿ya? Y el láser trabaja en las ventanas comprendidas entre los 1310 nanómetros y los 1550 nanómetros. Ahora, ¿qué son estos? Son las ventanas de operación, ¿cierto? Las longitudes de onda de la luz visible, que ustedes lo vieron, ¿cierto? En el espectro radioeléctrico, donde estaba el espectro de la luz visible, ¿cierto? Y se dieron cuenta que la luz tiene diferentes longitudes de onda, ¿ya? Entonces, estas son, aquí se discrimina o se trabaja en longitudes de onda. Entonces, la fibra multimodo está comprendida entre los 850 nanómetros y los 1310 nanómetros, ¿ya? Y ahí se utiliza un LED como fuente emisora de luz. Y la fibra monomodo trabaja entre los 1310 nanómetros y los 1550 nanómetros de longitud de onda. Esas serían sus ventanas de operación, ¿ya? Como acá dice, el láser tiene mayor alcance, porque son más directivos, concentran más la luz, ¿cierto? Y obviamente concentran más la potencia, por eso hay más alcance. Y estas son las ventanas de operación, ¿cierto? Como dijimos, hay que considerar que las longitudes de onda en fibra óptica son de 850 nanómetros, 1310 nanómetros y 1550 nanómetros. Esas son las ventanas que más se utilizan, ¿ya? Y esas son las ventanas de operación en esas longitudes de onda, ¿cierto? Donde trabaja la fibra óptica, a eso se le llama ventanas de operación. Y como ustedes pueden ver aquí, bueno, el verde, ¿cierto? La curva verde es la que está indicando las fibras más modernas. Había una progresión, ¿cierto? Bastante importante. Y esta sería la primera ventana, entre los 800 y los 1310, sí, pero se ocupan más cercano a los 800 o 850 nanómetros. Fíjense la pérdida que hay en este rango entre los 2,5, ¿cierto? Y los 1,5 decibeles por kilómetro. Esa es la pérdida, ¿ya? De aquí hasta ahí, en esa ventana, en la primera ventana, ¿ya? La segunda ventana, que está en los 1310 nanómetros, que sería por aquí, ahí tenemos una pérdida, ¿cierto?, de 0,5 decibeles por kilómetro, por ahí más o menos. ¿Sí? Dígame. Las curvas son las pérdidas por kilómetro, ¿cierto? Pérdidas por kilómetro. Fíjate, aquí tenemos la longitud de onda. Dependiendo de la ventana en la cual trabajes, dijimos que habían tres ventanas, 850, 1310 y 1550. ¿Ya? La primera ventana es de los 850. Entonces, esto me indica las pérdidas por kilómetro, pérdidas decibeles por kilómetro. ¿Ya? La atenuación que tiene la misma fibra, ¿ya? Solo la fibra, o sea, cuando ustedes hacen enlace de fibra tienen que considerar esta pérdida. La fibra ya viene con una pérdida, ¿ya? Y en esta ventana, si ustedes se fijan, ¿cierto? Tengo una pérdida entre 1,5, aquí está, ¿cierto? Ahí está la altura más o menos, entre 1,5 y 2,5 decibeles por kilómetro, ¿ya? Entonces, 850 estaría por aquí más o menos, ¿ya? Entonces dice que tiene una pérdida más o menos de 2,5 decibeles. Esa sería la primera ventana. La segunda ventana de los 1310, ¿cierto? Los 1310 estarían por aquí. Y ahí tengo, si yo me corro acá al eje, 0,5 decibeles por kilómetro más o menos en esta ventana, ¿ya? Y la de 1550, y 1550 estaría por aquí. Y aquí tengo, ahí a ese punto, si yo lo proyecto hacia acá, tengo como 0,3, 0,2, ¿cierto? Decibeles por kilómetro, ¿cierto? En cada fibra óptica, ¿ya? Entonces, como acá en esta fibra óptica tengo
menos pérdidas por kilómetro, se va a poder alcanzar mayores distancias. Por eso se ocupa entre estas dos ventanas para monomodo, y acá como tengo mucha pérdida a mayor distancia, se ocupa en menos distancia la fibra multimodo, ¿ya? Que alcanza hasta 2 kilómetros más o menos. Y la monomodo puede alcanzar hasta 50 kilómetros sin mayores problemas, ¿ya? Entonces, estas son la tabla de ventanas de operación de la fibra óptica. ¿Ya? Como dice aquí, se seleccionaron estas longitudes de onda porque se transmiten más fácilmente que otras por la fibra y presentan una detonación menor. Se les conoce como ventana de operación, ¿ya? Porque si yo transmitiera, fíjate, aquí en esta longitud de onda, que están como en los 900 más o menos, ¿ya? Aquí ya tengo más pérdida, ¿cierto? Si fuera una monomodo para mayores distancias, ¿ya? Pero si fuera monomodo, casi no hay mucha diferencia si fuera multimodo, ¿ya? Entonces, a medida que voy alejándome o agrandando las longitudes de onda hasta 2600, un poquito más mayor que los 1600, mantengo una pérdida mínima en decibeles por kilómetro, pero ahí, si cambio o me salgo de esa ventana, ya la pérdida por decibeles se dispara, crece mucho, ¿ya? Fíjense aquí, en los 1800 tengo una pérdida de 6 decibeles por kilómetro, ¿ya? Si me desplazo hacia acá, ¿ya? Ahí tengo el eje de coordenada de esta. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bien, me parece. Entonces, eso sería en cuanto, fíjense, la estructura física de la fibra óptica, ¿ya? Cómo está construida, cómo está constituida, algunos de los diferentes tipos de tratamiento en el tendido de cable, en la instalación de fibra óptica propiamente tal, para que no hayan pérdidas, no se aumente la atenuación, ¿ya? Los tipos de fuentes de luz que se utilizan en fibra óptica y en las ventanas de operación de la fibra óptica para monomodo y multimodo, ¿ya? Generalmente las utilizadas en multimodo son de 850 nanómetros y en monomodo 1310 nanómetros y 1550 nanómetros. La multimodo está entre los 850 y los 1300, ¿ya? Y ahí está la diferencia entre estas dos. Esto que se le conoce como óptica geométrica o fenómenos de la luz o ley de Snell, ¿ya? Porque este caballero estableció estos fenómenos, se descubrió, ¿cierto?, que sucedían estos fenómenos cuando se trabajaba con luz, ¿ya? La óptica tiene que ver con los fenómenos relacionados con la luz, el estudio de los fenómenos relacionados con la luz. Eso es la óptica, ¿ya? Y él dijo que se daban ciertos fenómenos como la reflexión, ¿cierto? La refracción, básicamente. También tenemos la dispersión y tenemos la absorción de la señal, en este caso de luz. ¿Sí? Buena pregunta. Cuando uno trabaja con diferentes tipos de cables, no sé si ustedes se acuerdan cuando yo le decía, en las cajas déjenme un poco de holgura, ¿ya? Entonces, si no hay holgura, se tendrá que cambiar el tramo, dependiendo de dónde se corte. Si hay holgura suficiente como para realizar el empalme sin cambiar nada, bien me parece, ¿ya? Ahora, si la distancia que hay que cambiar es muy grande, se podrá hacer un corte y empalmar en ambos lados. ¿Cuál es el inconveniente? Que al realizar empalmes ustedes agregan una cantidad de pérdida, de atenuación, ¿ya? Porque por cada
empalme que hagan, ya sea una fusión de fibra o agreguen un conector, se está agregando una pérdida, ¿ya? Entonces, eso hay que considerarlo cuando uno diseña la instalación. Se le deja un margen para realizar cierta cantidad de empalmes o conectores adicionales a los que lleva el proyecto original, ¿ya? Ahí hay que ver, eso se examina en terreno, ¿ya? Si son mucha la longitud de cable, ¿cierto? Hay que estudiarlo, qué es lo más conveniente, ¿cierto? Que se hace en ese momento. No sé si le quedó bien clara la respuesta, si le acomodó, si le gustó, si le quedó claro. Ya. Me refiero que a las diferentes empalmes, ¿ya? Los empalmes pueden ser por fusión, que es lo que hicimos en el colegio con la fusionadora, o pueden ser conectores mecánicos, que a veces no es necesario fusionarlos, sino que llegan a tope. Son las dos formas de realizar los empalmes o las conexiones en fibra óptica, ¿ya? Obviamente la fusión tiene menos pérdida, pero la fusión generalmente se deja para la planta externa, ¿ya? En la calle. Y al interior ya los viejos y las compañías de las empresas están trabajando con conectores. Ya unos conectores que son bien fáciles de armar, que cuando esto partió los conectores eran bien engorrosos y era mucha pérdida, ¿ya? De ahí viene la técnica de los, ¿cuánto se llama? Los conectores que vienen con cable y se realiza una fusión. A los pigtail, ¿ya? Se me estaba olvidando el nombre, los pigtail, que es un conector con un trozo de fibra y ese trozo de fibra se empalma el cable que trae la señal y ahí ya tenemos una conexión. O directamente se pelan los cables y se le pone el conector, ¿ya? Son las dos técnicas para montar y unir cables de fibra óptica o unir dispositivos, es decir, conectar la fibra óptica a los diferentes dispositivos. ¿Más preguntas? Sí, ahora voy a hablar de eso, ¿ya? Entonces, los fenómenos de la luz tienen asociados dos elementos de diferente índice de refracción, ¿ya? Aquí está el índice de refracción, N, ¿ya? ¿Qué es el índice de refracción? Es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío, que ustedes la conocen, de 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Con la velocidad de la luz en los diferentes elementos o materiales o diferentes medios que no sea el aire, ¿ya? En algunos la luz los atraviesa con una dificultad X, en otros con mayor dificultad y en otros con menos dificultad, ¿ya? Por lo tanto, su velocidad en esos elementos varía dependiendo del índice de refracción de estos elementos, ¿ya? De esa manera tenemos estos códigos, no son códigos, son índices o números, ¿ya? Para ciertos elementos, diferentes materiales, ¿ya? Cada material tiene su índice de refracción, por lo tanto la luz a través de ellos viaja a una velocidad más lenta que la velocidad de la luz, ¿ya? De esto se dio cuenta Snell e hizo estos experimentos y llegó a estas conclusiones. Y dijo que si tenemos dos elementos con diferente índice de refracción, N1 y N2, ¿cierto? Y tenemos un rayo de luz, lo hacemos incidir, es decir, lo apuntamos a la frontera de estos dos elementos donde se juntan estos dos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí si esto fuera un vaso de agua medio lleno y sobre él va a haber aire, por lo tanto ahí tenemos aire y tenemos agua, tenemos dos elementos de diferente índice de refracción. Y yo hago llegar un rayo de luz, ¿cierto? Dependiendo del ángulo de incidencia, es si este ángulo se va a reflejar, ¿cierto? O se va a refractar. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es cuando el rayo de luz llega a esta frontera y se devuelve totalmente hacia el medio por el cual venía, ¿ya? Se viene del aire, llega a la frontera y se devuelve al aire de nuevo. Eso es la reflexión.
¿ya? ¿Qué es la refracción o el rayo refractado? Cuando este rayo incidente llega a la frontera de estos dos elementos y dependiendo de su índice de refracción, ¿cierto? De ese valor, atraviesa pero cambia de dirección, ¿ya? No sigue la misma dirección que traía, sino que cambia de dirección. Y la absorción es cuando este rayo llega a la frontera aquí y este elemento lo absorbe, ¿ya? Y lo puede transformar en calor. Y ahí se disipa la señal, ¿ya? Uno de los componentes que pueden producir atenuación en los cables de fibra óptica, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales, profe, que pueden absorber mejor la onda? Depende del índice de refracción, ¿ya? Depende del índice de refracción, depende de la temperatura, ¿cierto? Hay un montón de factores que pueden hacer variar este rayo, ¿cierto? Y la señal se va a perder o se va a atenuar, ¿ya? Hay que probar con los índices de refracción. Tenemos diferentes índices de refracción, ¿ya? Por eso se trabaja en fibra óptica con el núcleo y el revestimiento, ¿cierto? Y ahí tenemos la frontera entre dos elementos con distintos índices de refracción, ¿ya? Que ahí viene más adelante, ¿ya? Entonces, esto se puede dar en la fibra óptica. Por eso es importante conocer a lo menos el concepto que implica esto. Si ustedes se fijan, esto también produce un ángulo de incidencia, ¿cierto? Dependiendo del ángulo, es el fenómeno que vamos a obtener, ¿ya? Hay una fórmula aquí, teniendo ciertos valores, podemos calcular el faltante, el índice de refracción los tenemos siempre, porque son materiales que están tabulados, por lo tanto, tenemos el índice de refracción de los elementos que podamos ocupar. El ángulo de incidencia también lo generamos nosotros y dependiendo del ángulo de incidencia, con los índices de refracción, es el ángulo, ¿cierto? Segundo que vamos a tener, ya sea reflejado o sea refractado, ¿ya? Esto es una línea imaginaria que se le conoce como la normal y aquí se calculan o se disponen los ángulos que se crean, ¿ya? Con estos elementos, con estos factores o con estas variables, ¿ya? Preguntas. Ya. Fíjese que aquí cuando la reflexión es total, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, o dicho de otra manera, el ángulo que se refleja es igual al ángulo de incidencia, ¿ya? Si fuera una reflexión completa. Seguimos. El ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo necesario que se genera, ¿cierto? Para que haya una reflexión interna total, ¿ya? Entonces tenemos diferentes resultados, ¿cierto? Aquí tenemos el índice de refracción 1, ¿ya? Y el índice de refracción 2, dos elementos de diferente índice de refracción. Tenemos un rayo incidente y tenemos el rayo refractado en este caso. Tenemos la frontera, la normal o la línea perpendicular para calcular el ángulo, ¿ya? Y dice acá N2 mayor que N1, vamos a tener esas circunstancias, ¿ya? Que la refracción es hacia la perpendicular, ¿ya? Acá en el caso B, N2 menor que N1, acá era mayor que N1, fíjense, el mismo ángulo, pero el rayo refractado se va hacia la frontera, ¿no? Es decir, este ángulo se agranda y acá el ángulo se achica, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos? Lo único que hicimos es variar, ¿cierto? Los índices de refracción. En este caso es mayor el N2 que el N1 y acá es menor el N2 que el N1. Y tenemos resultados diferentes, ¿ya? Profe, entonces son directamente proporcionales. ¿Qué cosa? Esos dos, pues, si usted dijo que uno cuando crecía el otro bajaba y así viceversa.
Depende, pues. Depende, fíjate aquí el N2 es mayor que el N1. ¿Y qué pasa con el ángulo? Se va hacia la normal, es decir, que si tenemos como referencia la normal, aquí esta línea segmentada, el ángulo disminuye. Y acá, N2 menor que N1, tenemos como referencia la normal, el ángulo crece, o se va hacia la frontera entre estos dos elementos. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Mira, aquí nos dijeron, aquí tenemos cristal y tenemos aire, dos elementos diferentes de índice de refracción. Fíjate, el ángulo crítico mayor que el ángulo del... Perdón, el ángulo de incidencia menor que el ángulo crítico, ¿ya? Por eso es importante calcular el ángulo crítico. Tenemos la luz incidente, tenemos un rayo refractado, pero también tenemos una porción de rayo reflejado, ¿ya? Entonces ahí se nos divide la señal en ambos casos. Acá el ángulo de incidencia igual que el ángulo crítico, ¿ya? El ángulo de incidencia es este que entra, ¿cierto? El ángulo crítico es el que se nos forma con respecto a la normal. Y acá, en este caso, tenemos el ángulo que se nos refleja en una parte y una porción de esa luz que se va por la frontera, ¿cierto? De estos dos elementos. ¿Ya? Dependiendo del ángulo de incidencia, es el ángulo crítico que vamos a tener y es la situación interna también que vamos a tener de la luz viajando a través de la fibra. ¿Ya? Recuerden que si la luz se nos refracta en la fibra, se va, incluso se puede perder a través de la chaqueta, salir de la fibra, ¿ya? Pues se puede absorber también en la chaqueta. Y acá tenemos ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico. Esta situación se tiene que dar siempre, ¿ya? Para que haya una reflexión interna total. ¿Qué es lo que es la reflexión interna total? Cuando la luz viaja totalmente a través de la fibra, es decir, toda la señal se me refleja siempre, no se refracta ni se dispersa, teóricamente, ¿cierto? Sino que se refleja totalmente en la frontera. Primero se me refleja en esta frontera, la reflexión llega a esta otra frontera, se me refleja nuevamente y así de principio a fin, como lo indica esta línea roja acá, a través de la fibra óptica. Eso es la reflexión interna total. Fíjense, no tengo refracción, por lo tanto el ángulo o el rayo de luz no sale de esta frontera, aquí tampoco, ni acá tampoco, es decir, siempre viaja totalmente. Esa es la reflexión interna total, ¿ya? ¿Y depende de qué? De los índices de refracción, que N1 sea mayor que N2, ¿ya? Depende también del ángulo de incidencia de estos elementos y también depende de que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo crítico, ¿ya? Y ese ángulo crítico me genera este cono o esta apertura, ¿ya? Cualquier rayo que entre dentro de este cono se me va a reflejar internamente, ¿ya? O a lo más va a viajar por la frontera. Y eso quiere decir que toda la señal está llegando al otro extremo de la fibra, ¿ya? Aquí está el cono de aceptación visto desde otro punto, ¿ya? Y aquí tienen un ejemplo para que ustedes lo practiquen en la casa, ¿cierto? Calculen esto, que aquí están los valores, ¿cierto? El valor del índice de refracción del núcleo y del revestimiento, ¿ya? Fíjense, el núcleo es mayor que el revestimiento, por lo tanto, ahí tenemos reflexión interna total. Y dependiendo del ángulo de incidencia que yo le dé, es el resultado que voy a tener o el modo de que viaja la luz al interior de la fibra óptica. ¿Ya? ¿Preguntas? Fíjense, este es el cálculo del seno del ángulo. Ustedes calculan el seno, el índice 2 dividido por el índice 1, o la relación o la razón entre ambos, ¿ya? Y con eso ya con la calculadora pueden calcular el ángulo, ¿ya? El ángulo de incidencia, ¿cierto? Y también van a saber y conocer
el ángulo crítico. ¿Ya? Con eso pueden calcular. ¿Ya? Y trabajen con este ejemplo para que se acuerden de geometría un poquito y vean cuáles son los resultados dentro del cable de fibra óptica. Profe, haga unos tepos y para aprender y después nosotros lo hacemos. Ya, yo les voy a hacer una guía por ahí. No, un ejemplo me refiero. Es que ahora tendría que calcularlo. Aquí, mira, aquí tenéis los resultados, el cálculo, tendría que diagramarlo y no puedo aquí, no tengo los elementos. ¿Ya? Pero yo les voy a hacer un ejemplo y les voy a dar una guía después también y obviamente después en la prueba les voy a preguntar de lo mismo. Pero partan ustedes, pues. Ya tienen todos los elementos, ¿cierto? Y después corroboramos cuando hagamos el ejercicio. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, pues, profe. Bueno, dígame. ¿Cómo? ¿No Ya, escuché? para meterse ya terminamos, weón. De- No, pues con el correo institucional no tienen ningún inconveniente. Tiene que configurarlo de nuevo. Porque trabajaron con ese correo, han trabajado todo el rato, por lo tanto hay un problema en su correo. Si ha entrado todos los días con el correo, ¿cómo no va a poder entrar hoy día? Tiene que revisar qué está pasando. Aparte que ya llegó tarde, si quedan 10 minutos, voy a terminar ya. Que estudie la clase después y revise el correo, dile. ¿Está grabada la clase o no? Y la están grabando. ¿Qué? Ya. Gracias. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Esto ustedes también lo pueden hacer los cálculos y realizar todo este experimento, fíjense, con un láser, un pequeño láser. Ahí tiene un líquido dentro de este recipiente y lo está utilizando como, aparte con el aire, o puede ocupar el mismo cristal o baquelita, lo que tenga como segundo elemento para calcular los índices de refracción, ¿ya? Y de esa manera viaja la luz a través de la fibra óptica. Ahí tenemos una reflexión interna total, ¿ya? Ustedes pueden hacer este experimento y si este personaje moviera un poquito su mano y cambiara el ángulo, va a empezar a salir luz hacia todas las direcciones, ¿ya? Y ahí se puede comprobar esta teoría que nosotros acabamos de ver, que ya no es simple teoría, sino que las comunicaciones por fibra óptica demuestran que esta teoría que propuso Snell es totalmente verdadera, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro? Bien, bien me parece. Profe, ¿por qué las telecomunicaciones, o sea, este ramo están basados en la física? Porque todo es física, pues compañero. Todo es Ahora, física. física también se basa no en hechos, por reales. No, pues la física, si no se puede demostrar en laboratorio, no se considera ya una ciencia. Y la física es una ciencia. Por lo tanto, tiene que estar todo probado en laboratorio, ¿ya? Y matemáticamente, y todos los científicos que han postulado sus teorías y las pueden probar en laboratorio y están resultando y aplicándose, porque son física, son teorías, ya son reales. Oiga, profe, Dígame. ¿en la guía hay contenido de esta clase o no? La de fibra óptica, Sí, sí, pues. y no tenemos que hacer los ejercicios, ¿sí? No, la guía, lo que está nomás, pues si no te pregunté, no hagáis nada. Yo lo único que le estoy pidiendo es que empiecen a practicar con esto para que vayan comprendiendo la materia. ¿Ya? Ah, es que no he revisado la guía por eso. ¡Cha! Y nada que ver, o sea, yo no voy a poder hacer los ejercicios, no lo entiendo mucho, o sea, tendría que ponerme a buscar. No, pero si no hay mucho ejercicio en la guía. Ya.
Revisa la guía, no tenía idea, ni siquiera la he mirado. No, pues si no lo he mirado, por eso lo pregunto. Ah, anda, no, menos mal que no estáis cerca de mi mano. Ya. Ya, chiquillo, dígame. Sí, pues eso es lo que dije. Sí, pues sí, la figura que tengo en pantalla ahí está demostrado. Hay harta, pues. Hay harta. Primero Snell hizo toda la investigación, hizo sus postulados, los probaron en laboratorio y eso es lo que está funcionando ahora con la fibra óptica, con la transmisión de luz, información mediante fibra óptica. ¿Ya? Eso es lo que está funcionando ahora, si no, no estaría funcionando y no la estaríamos estudiando tampoco. ¿Cómo vamos a estudiar o tomar contenido, cierto, de cosas que no son probadas en laboratorio? Tendríamos que estar elucubrando, haciendo teoría, no tiene sentido, ¿ya? Pero ya lo que está probado, eso es lo que se está utilizando. ¿Más preguntas? Ya, hoy día lo vamos a dejar hasta aquí. Estudiense la materia. Y la próxima semana partimos con materia nueva y obviamente algunos de estos contenidos vamos a tener que recordarlos y aplicarlos. ¿Ya? Así que estén muy bien. Se quedan para pasar lista. ¿Ya? Y a medida que yo los voy nombrando, se van yendo y al final se quedan los que no he nombrado para ir a